Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Seguimos en el capítulo 3, pero hoy estaremos revisando ya su cuarta parte. Hemos visto referente a que justificados libremente por su gracia es toda la humanidad. Y en esta conclusión también se mencionó que la culpabilidad universal de la humanidad ante Dios se refiere precisamente en que esto se manifiesta desde el Antiguo Testamento, porque revisando los versículos del 10 al 18 de este capítulo 3, vemos que definitivamente el testigo de la depravación universal y culpabilidad de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos varios versículos que ratifican todo esto y entre ellos estamos mencionando lo que están las citas en el libro de los Salmos, como está en el Salmo 14, los versículos 1 y 3, en el Salmo 5, el verso 9, en el Salmo 140, verso 3, en el Salmo 10, verso 7 y en el Salmo 36, verso 1. Como también esto está refiriéndose a la culpabilidad universal de la depravación de la humanidad en el libro del profeta Isaías, capítulo 59, versículos del 7 al 8, en donde decía, apoyan esta declaración de apertura referente a que no hay justo ni aún uno. Pablo mira la condición humana de una forma muy profunda. Y es allí donde nosotros nos podemos dar cuenta que el análisis lo está haciendo de pies a cabeza. En un comentario de Warren Weisberg, llama a este pasaje un estudio de rayos X del pecador perdido de pies a cabeza. Entonces, dadas esas circunstancias, nosotros podemos ver que esta mirada que realiza Pablo a la condición humana definitivamente es deprimente. ¿Cuál es exactamente el punto que trata Pablo? El apóstol Pablo quiere que comprendamos nuestra completa inhabilidad en la forma como realmente se realiza todo esto, y es allí donde nosotros podemos darnos cuenta en que la caída toca cada parte del ser humano y el inventario de las partes del cuerpo corrompidas por la caída demuestra todo esto. Entonces, definitivamente, la situación es, como aquí se menciona, deprimente del ser humano. Referente a esta frase de no hay justo ni aun uno, cuando Dios no encuentra a ningún justo es porque definitivamente no hay. No es que no hubiera alguno y Dios no los pudiera ver. No es que esas personas están escondidas. No, sabemos que nadie puede esconderse ante la mirada de Dios. Nunca ha habido un hombre verdaderamente justo aparte de nuestro Señor y Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, incluso referente a este comentario que realiza Newell, dice que incluso Adán no era justo. Fue inocente, que no conocía el bien y el mal al inicio, pero posteriormente ahí nosotros también vemos que él cayó y se convirtió en un pecador, pero no fue justo. El hecho es este, de que definitivamente debemos ver la diferencia que existe. Entonces, no hay quien busque a Dios. Adicional, vamos a darnos cuenta de que si no hubo ningún justo, de que no hay ningún justo, pero también hay esta otra frase en donde dice, no hay quien busque a Dios.
Nos engañamos a nosotros mismos al pensar que el ser humano por sí solo verdaderamente busca a Dios. Pero, ¿qué no demuestran todas las religiones, rituales, prácticas desde el principio de los tiempos que el hombre está en busca de Dios? Ahora, definitivamente o aparentemente, toda religión, todo ritual, toda práctica que realice el ser humano busca a alguien. Pero el asunto es ese, que es muy lamentable de la forma como el hombre realiza o de la forma como el hombre se engaña. Si el hombre inicia la búsqueda, entonces no busca al Dios verdadero. Que esto quede muy claro. Cuando el ser humano, a través de alguna religión, a través de ciertas prácticas que el hombre inventó, definitivamente esta persona no está buscando a Dios, está buscando comodidad, está buscando conformismo, está buscando algo que le beneficie a él, pero definitivamente no busca a Dios. En cambio, busca un ídolo, el cual él mismo lo hace, lo que a él le conviene. Que esto le digo quede muy claro. Ahora, ¿qué es lo que significa todo esto? Y en base a la situación que nosotros estamos realizando, Spurgeon realiza un comentario al respecto. Tú has pasado por esta forma de adoración, pero no has buscado a Dios. Estoy harto de esta religiosidad vacía. La vemos en todos lados. No es comunión con Dios. No es llegar a Dios. De hecho, Dios no está en ella en absoluto. Mire, cuán importante es esto. Y es el engaño que todo ser humano tiene. Cuando nosotros tratamos de buscar algo o a alguien, con seguridad estamos equivocados. Con seguridad estamos haciendo algo malo. ¿Por qué? El punto es el siguiente. A una se hicieron inútiles. La palabra inútiles tiene la idea de fruta podrida. Habla de algo que es permanentemente malo y por lo tanto sin uso. Seguimos aclarando este punto. Sepulcro abierto es su garganta. Con estas referencias de los salmos, Pablo llama a casi todas las partes del cuerpo humano culpables. La garganta, la lengua, labios, boca, pies y ojos están llenos de pecado y rebelión contra Dios. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en todo esto? Si nosotros continuamos en lo que está escrito, la otra frase es, sus pies se apresura para derramar sangre. Para más detalles, lean sus periódicos, leamos o escuchemos noticias. Por ejemplo, en la actualidad podemos ver los noticieros cómo sigue aumentando las estadísticas en los crímenes y demás acontecimientos de violencia. Hoy por hoy estamos viviendo una situación muy difícil, en donde la violencia, en donde la inseguridad está prevaleciendo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esto resume todo el pensamiento. Cada pecado y rebelión contra Dios sucede porque nosotros no tenemos un respaldo apropiado hacia Él. En donde quiera que haya pecado, no hay temor de Dios.
Por eso decía yo anteriormente, por eso vamos a explicar esto, de que definitivamente no hay nadie quien busque a Dios. No hay ni un solo justo. Sigamos analizando esto referente a cómo está la palabra de Dios. Aquí vemos donde Juan Calvino acerca del temor de Dios menciona en pocas palabras como es un freno para restringir nuestra maldad, así que cuando falta nos sentimos con la libertad de disfrutar todo tipo de libertinaje. Entonces, ¿qué es lo importante? Definitivamente nosotros debemos tener ese temor de Dios, esa reverencia a nuestro Dios. La pregunta es esa, ¿la hay? Pero, sin embargo, entonces, al nosotros ver todo esto que definitivamente no hay justo ni aun uno y que nadie busca a Dios, ¿por qué? Esto tiene que estar en nuestro corazón. Primero tenemos que ser encontrados, tocados por nuestro Dios para de esa manera dirigirnos de la manera correcta. Porque cuando nosotros pretendemos hacer algo por nuestra cuenta, definitivamente nos desviamos. Más adelante, en los versículos 19 y 20, en resumen, la ley no puede salvarnos de nuestro pecado y de la pena que merece. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra lo dice. Pero ¿qué menciona aquí los versículos 19 y 20? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Sí? Con esta base nosotros vamos a darnos cuenta que primero, todo lo que la ley dice, Pablo señala que esta horrible descripción de pecado total del hombre viene a nosotros por la ley y está intencionada para los que están bajo la ley, para silenciar a cada crítico y para mostrar la culpabilidad universal de la humanidad. Que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Veamos aquí entonces qué está haciendo la ley. Seamos muy claros, démonos cuenta que la ley nos está revelando el pecado. Más adelante, en esta parte hay un comentario de Calvino en donde dice, podemos agregar que, aunque todos los vicios aquí enumerados no se encuentran conspicuamente en cada individuo, pero bien se pueden atribuir justa y ciertamente a la naturaleza humana, como ya hemos observado. Entonces hay esta manera de manifestar de que definitivamente, aunque no todos los pecados estamos cometiendo, pero hay esa posibilidad que en nuestra naturaleza humana lo podamos realizar. Lo dice a los que están bajo la ley. Habíamos leído los versículos 19 y 20 y dice esta frase, lo dice a los que están bajo la ley. Si Dios habla de esta manera a aquellos que tuvieron la ley e intentaron hacer la ley, es evidente que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Recuerde que muchos judíos de los días de Pablo tomaron cada pasaje del Antiguo Testamento que describía lo malo y lo aplicaron únicamente a los gentiles, no a ellos mismos. Pablo pone en claro que Dios habla a los que están bajo la ley. Entonces, ¿qué implica esto? Que la ley nos revela, la ley nos muestra el pecado.
más adelante vamos a seguir analizando. Por lo tanto, hasta aquí quedamos con esta parte. La próxima semana veremos el resto.